5.2. Disposiciones específicas. 5.2.1. Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. El acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica tiene por finalidad el desarrollo de las competencias en las que el estudiante no ha logrado lo previsto. Un acompañamiento efectivo le permitirá transitar hacia niveles superiores. Una actuación docente efectiva logrará que el acompañamiento al estudiante no vaya más allá del término del periodo lectivo. Por lo tanto, este acompañamiento al estudiante debe ser planificado por el docente como parte del proceso que favorezca el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. A. En EBR. 1. Este acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica puede incluir tiempos después del horario regular si es necesario, posible y se cuenta con los recursos para estructurarlos. Este último acompañamiento debe priorizar a los estudiantes cuyo nivel de logro sea C para que transiten hacia niveles superiores. 2. Al finalizar cada grado, ameritan una especial atención los estudiantes que, a pesar del esfuerzo de acompañamiento realizado durante el año, aún muestran un nivel B o C, según sea grado intermedio o de final de ciclo. Cada institución educativa debe determinar, de acuerdo con sus posibilidades y recursos, cómo establecer el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. Esta puede ser presencial o no presencial. En este último caso, pueden ser a través de un portafolio o carpetas de trabajo física o digitales, o también mediante una evaluación de recuperación para la cual la institución educativa brindará orientaciones sobre los aprendizajes que debe desarrollar el estudiante y en los cuales será evaluado. 3. Las instituciones educativas que decidan desarrollar el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica durante las vacaciones deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. A. Si por razones de viaje o porque su institución educativa no organiza el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica o por otros motivos un estudiante no pudiera desarrollar en su propia institución educativa, podrá hacerlo en otra, previa comunicación al director de la institución educativa de origen, quien emitirá una autorización por escrito. B. Los estudiantes que no participan en este programa, previa autorización del director, asumen el compromiso de prepararse para ser evaluados en las fechas o periodos establecidos por la dirección de la institución educativa a la que pertenecen. En este caso, la institución educativa brindará orientaciones sobre los procesos que debe desarrollar y en los cuales serán evaluados a partir de la evaluación que diseñe la institución educativa. C. En el caso de los estudiantes de instituciones educativas E y B de primaria y secundaria que solo han alcanzado el nivel de logro C en una o más competencias asociadas al área de comunicación, lengua materna, lengua originaria, el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica debe ser realizado por un docente acreditado en el registro de docentes E y B, con dominio en la lengua del estudiante. D. La comunicación a los estudiantes, madres o padres de familia, apoderados o tutores sobre los avances y o dificultades de aprendizaje durante el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica serán proporcionada de manera oportuna durante el desarrollo y al final del mismo. E. En las instituciones educativas públicas, el equipo de trabajo para evaluación formativa realizará la supervisión del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica durante las vacaciones escolares de fin de año. 4. En secundaria, los resultados del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica o evaluación de recuperación desarrollada durante las vacaciones escolares de fin de año son registrados directamente en el CIAGIE por la institución educativa, que evalúa tanto los estudiantes de la misma institución educativa como aquellos que provienen de otras instituciones educativas. 5. En el caso de educación primaria, cuando el estudiante realiza la recuperación pedagógica en otra institución educativa, el docente a cargo debe consignar los resultados en un informe suscrito por el director de la institución educativa donde el estudiante realizó el acompañamiento o recuperación pedagógica dirigido al director de la institución educativa de origen del estudiante. Los resultados se registrarán en el CIAGIE. 6. Los resultados finales de acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica se registran en el CIAGIE y figuran en el acta oficial de evaluación. De esta manera, si el estudiante proviene de otra institución educativa, el director de la institución educativa de origen puede estar al tanto de dichos resultados. 7. En consecuencia, los estudiantes que sean promovidos con B en alguna competencia deberán recibir en el siguiente periodo lectivo mayor retroalimentación en las experiencias de aprendizaje previstas. Los estudiantes que al inicio del periodo lectivo
presentan la mitad o más de las competencias en nivel de logro C en un área o taller, recibirán acompañamiento diferenciado en las experiencias de aprendizaje del grado y en el marco del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica para superar sus dificultades y alcanzar como mínimo el nivel de logro B en esas competencias hasta el término del periodo lectivo, diciembre. B. En EVA. 1. En los ciclos inicial, intermedio y avanzado, la recuperación pedagógica se desarrolla de manera permanente con los estudiantes que lo requieran. 2. En el ciclo avanzado, el docente atiende a los estudiantes que lo requieran en un horario diferente que no afecta la asistencia a las sesiones de aprendizaje programadas en el periodo promocional. Para tal efecto, se utiliza la hora para el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica. 3. No existe recuperación en periodos de vacaciones ni al finalizar el periodo promocional. 5.2.2 Ubicación. A. En EBR. Es una evaluación que se utiliza para determinar el nivel de logro y los aprendizajes de los estudiantes y poder ubicarlo en un grado de estudios. Esto permitirá a la matrícula del estudiante que no se incorporó oportunamente al sistema escolarizado, que interrumpió sus estudios por un año lectivo más, que se retiró por alguna situación que imposibilitó que culmine el año lectivo, o que no cuenta con los requisitos necesarios para la convalidación y revalidación, como podría ser el caso de algunos estudiantes extranjeros. Esta evaluación se realiza en la misma institución educativa en la que se solicita la matrícula y es gratuita, salvo que se establezca alguna disposición específica por razones de emergencia. Dicha evaluación se realiza preferentemente un mes antes del inicio del periodo lectivo, aunque atendiendo a las necesidades de los estudiantes, puede realizarse durante el periodo lectivo. La ubicación para estudiantes de educación primaria o secundaria se realiza considerando 1. Una evaluación que considere los aprendizajes esperados en el grado anterior al que corresponda a su matrícula, según se indica en la tabla siguiente. Relación de la edad y el grado en el que será ubicado el estudiante. Se aplica a las modalidades de EBR. Punto 2. La institución educativa debe tener en cuenta los resultados de la evaluación de ubicación diseñadas a partir de los logros esperados en el grado inmediatamente anterior al de ubicación para cada una de las competencias. D. A. Las áreas de comunicación y matemática, cuando los grados de ubicación sean de segundo a sexto grado de primaria. B. En educación secundaria se evalúan todas las competencias asociadas a las áreas. Esto será organizado de manera que el estudiante no se vea saturado de evaluaciones aisladas. En el caso de extranjeros, la evaluación se realizará usando aprendizajes generales y o temáticas mundiales. Además, en el caso de que la ubicación se realice de segundo a quinto grado de secundaria, los grados anteriores a dicho grado de ubicación se evalúan y certifican usando el procedimiento de reconocimiento de estudios independientes a lo largo del primer periodo lectivo. 3. Una vez establecido el grado que le corresponde al estudiante teniendo en cuenta ambos criterios, edad y prueba de educación, el director de la institución educativa dispone la matrícula. 4. Dado que estas evaluaciones no permitan establecer adecuadamente el grado de desarrollo de las diversas competencias durante el primer mes, posteriormente la matrícula, la institución educativa realizará los procesos necesarios para determinar las necesidades de acompañamiento del estudiante matriculado. 5. En el caso de la educación primaria, no se evalúan los grados anteriores al grado en el que se ha ubicado al estudiante. En educación secundaria, los grados anteriores al grado de ubicación se evalúan y certifican usando el procedimiento de reconocimiento de estudios independientes. 6. En el caso de que un estudiante con NEE asociadas o no a discapacidad solicite una prueba de ubicación, se deberán realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes, para lo cual se contará con el asesoramiento del equipo del SANE o del especialista del UGEL u otro profesional de inclusión. B. En EVA. La ubicación se realiza a través de una prueba de ubicación que considera el nivel de desarrollo de las competencias de acuerdo con el grado que se evalúa. Los EVA que aplican las pruebas de ubicación deben contar con los siguientes requisitos. A. Ser un SEBA de gestión pública y que brinde los ciclos solicitados. B. Contar con un personal para la elaboración, aplicación y calificación de la prueba de ubicación. 3. El SEBA deberá constituir el equipo de trabajo para evaluación formativa considerando, en el ciclo avanzado, de preferencia, docentes de la institución educativa de las áreas curriculares de matemática, comunicación, ciencia, tecnología y salud, y desarrollo personal y ciudadano.
En ciclo intermedio, el equipo de trabajo para evaluación formativa estará integrado por 2 docentes de ciclo inicial o intermedio. 4. Este equipo de trabajo tiene las siguientes funciones. A. Organizar el proceso de evaluación. B. Aplicar los diferentes instrumentos de evaluación de aprendizaje. C. Registrar los resultados del CIAGIE, oficializando así el procedimiento e informar al OGEL. 6. Si la persona no demuestra la culminación de la educación primaria, se le aplica la prueba de ubicación del tercer grado de ciclo intermedio. En caso de obtener las condiciones señaladas para la promoción y permanencia, se matricula en el primer grado de ciclo avanzado. Caso contrario, se le aplica la prueba de ubicación del grado inmediato inferior y así sucesivamente. 7. Si la persona cuenta con certificación que acredite la culminación de la educación primaria, de EBR o de ciclo intermedio EVA, pero ha estado fuera del sistema por más de 2 años, se le aplica una prueba de ubicación en función a la siguiente tabla. Se muestra la tabla. 8. La matrícula en las formas de atención está regulada por la norma de matrícula y traslado. 5.2.3. Casos excepcionales. 5.2.3.1. Adelanto y postergación de evaluaciones. En los casos que el estudiante acredite enfermedad o tratamiento ambulatorio por periodos prolongados, accidente, cambio de residencia dentro del país o extranjero, o al extranjero, o viaje de delegación oficial u otros casos similares debidamente documentados, el director de la institución educativa o docente coordinador del programa educativo tiene la facultad para autorizar el adelanto o postergación de la evaluación de los aprendizajes del estudiante, previa solicitud de la madre o padre de familia, tutor, apoderado o el del mismo estudiante en caso pertenezca a la modalidad de educación básica alternativa. 2. En el caso de cambio de residencia al extranjero se podrá adelantar o postergar las evaluaciones del último periodo, solo si se tienen niveles de logro asignados en el periodo inmediatamente anterior. 3. Los resultados de esta evaluación se registran en el CIAGIE. Además, en el caso de traslado al extranjero, el director de la institución educativa revisará el registro correspondiente en el CIAGIE una vez culminada la evaluación. 4. La institución educativa que participan en evaluaciones internacionales se rigen por los procedimientos y protocolos establecidos por las diversas organizaciones internacionales y vigentes en el periodo lectivo. 5. El estudiante que se reincorpora luego de un periodo de ausencia contará con un periodo prudencial para recibir el soporte y acompañamiento que le permita retomar gradualmente su ritmo de aprendizaje. Esto implica que el docente realice las adaptaciones curriculares que sean pertinentes. Además, para el caso de los estudiantes que participaron del servicio educativo hospitalario, los docentes deberán proceder de la siguiente manera. A. Reconocer el progreso de las competencias desarrolladas durante la atención educativa en el SEO. Este reconocimiento del progreso de las competencias obtenidas por el estudiante paciente durante su atención educativa en el SEO se certifica y registra en la institución educativa en la que se encuentra matriculada una vez que se reincorpora. B. Considerando las recomendaciones del informe de progreso del estudiante paciente enviado por los equipos de SEO a cargo. 5.2.3.2. Exoneración de las competencias del área de educación religiosa. 1. Si el estudiante es menor de edad, la exoneración debe ser solicitada por el padre o madre de familia, tutor legal o apoderado. Si es mayor de edad, por el mismo estudiante. En ambos casos, debe solicitarse por escrito al director de la institución educativa o profesor coordinador del PRONOEI, al momento de la matrícula o antes de iniciar el periodo lectivo. 2. El director de la institución educativa o profesor coordinador del PRONOEI autoriza la exoneración de las competencias asociadas al área curricular y realiza el registro de ello en el sistema CIAGIE. 3. La institución educativa es responsable de promover actividades de aprendizaje de los estudiantes que se han exonerado de las competencias asociadas al área de educación religiosa durante el tiempo asignado a esta área. 5.2.3.3. Exoneración de las competencias del área de educación física. Si el estudiante es menor de edad, la exoneración debe ser solicitada por el padre o madre de familia, tutor legal o apoderado. Si es mayor de edad, por el mismo alumno. En ambos casos debe solicitarse por escrito al director de la institución educativa en cualquier momento del periodo lectivo. La solicitud procede cuando están debidamente justificados los motivos por los cuales el estudiante está impedido de realizar alguna actividad física. Es temporal si el impedimento puede superarse a cabo de un tiempo y es parcial si el estudiante puede seguir desarrollando aprendizajes que no impliquen esfuerzo físico que pongan en riesgo su salud. 3.
El director de la institución educativa autoriza la exoneración de las competencias asociadas a las áreas curriculares y realiza el registro de ello en el CIAGIE. 4. El docente a cargo del área de educación física tiene la responsabilidad de revisar las adaptaciones curriculares que se consideren pertinentes para que el estudiante pueda controlar los aprendizajes que estén a su alcance. Sobre la base de estas adaptaciones se procederá a evaluar a los estudiantes. Esto también es válido para estudiantes que tienen NEE asociadas a discapacidad. 5.2.3.4 Convalidación de aprendizajes comunitarios. La convalidación de aprendizajes comunitarios se realiza en el marco de los lineamientos de educación comunitaria, aprobados por la Resolución Ministerial 571-2018 Minedu. Consiste en el reconocimiento oficial y público de los aprendizajes certificados por la entidad u organización previamente reconocida, a través de la institución educativa o programas educativos de diversas modalidades, niveles y ciclos de educación básica. Entonces, estos aprendizajes pueden ser comunitarios o logrados en otras modalidades de la educación básica o en centros de educación técnico-productivas. Para la convalidación de aprendizajes comunitarios se deberá tener en cuenta lo siguiente. En la institución educativa pública, el director autoriza la convalidación de aprendizajes comunitarios y encarga el proceso al equipo de trabajo para la evaluación formativa. 2. El proceso se realiza de la siguiente manera. A. Se planifica el proceso de evaluación y se elabora los instrumentos teniendo como referente los estándares de aprendizaje o desempeños de grado o edad. B. Se realiza la convalidación comparando los aprendizajes descritos en el certificado y o constancia con los aprendizajes del Currículo Nacional de Educación Básica. C. Se evalúa e informa sobre el proceso ejecutado y los resultados. D. Se registran los resultados en el CIAGIE. 3. Los resultados del proceso de convalidación figuran en el acta oficial de evaluación. 5.2.3.5 Convalidación de estudios en el EVA. Para la convalidación en el EVA de aprendizajes certificados por la EBR y Educación de Adultos, se deberá tener en cuenta lo siguiente. 1. Serán convalidados según el cuadro de equivalencias aprobado por la Resolución Viceministerial número 0018-2007. 2. El referente para establecer la convalidación de estudios son las competencias establecidas en el Currículo Nacional. 3. El proceso de validación de los aprendizajes es autónomo sobre la base de la información que consta en los documentos presentados por el estudiante y que acreditan su aprendizaje teniendo en cuenta a. Las equivalencias correspondientes cuando provienen de otras modalidades de educación básica. B. Los aprendizajes y o competencias indicadas en las constancias y o certificados oficiales de la educación técnico-productiva o de educación comunitaria. 4. Los resultados del proceso de convalidación se registran en el CIAGIE y se comunican al interesado. 5. Cuando los aprendizajes no pueden ser convalidados por diferencia con el plan de estudios de la EVA, se procede a la revalidación de dichos estudios, sea que hayan sido realizados dentro o fuera del país. 6. Para el desarrollo del proceso de revalidación, el director del CEBA conforma el equipo de trabajo para evaluación formativa, que será el encargado de planificar, organizar y aplicar las evaluaciones correspondientes a los estudiantes. 7. La revalidación se efectúa grado a grado comparando los grados de la educación básica con los certificados y constancias presentados por el interesado. Para tal efecto se aplican las tablas de equivalencia vigentes. Se deben subsanar las áreas en las que no se cumplan las condiciones establecidas y las que sean necesarias por diferencia de planes de estudio y o sean no equivalentes. 5.2.3.6 Convalidación y revalidación de estudios en el extranjero. La convalidación y revalidación de estudios del extranjero la pueden realizar la institución educativa en la que se solicite la matrícula, pública o privada, o el Ministerio de Educación, según decisión del interesado. Para ello, conforme al numeral 19-B.1 del artículo 19 del reglamento de la ley número 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo número 011-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo número 010-2019-Minedu, se debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida al órgano competente del Ministerio de Educación, conteniendo lo siguiente. A. Nombres y apellidos completos del solicitante mayor de edad o del padre, madre o tutor del menor cuya convalidación o revalidación se solicita.
Número de documento nacional de identidad, número de pasaporte, de carnet de extranjería u otro documento de identidad reconocido por autoridades competentes migratorias. En caso de extranjeros o número de documentos de identidad, en caso de personal diplomático nacional o extranjeros que acrediten tal condición, domicilio, correo electrónico y teléfono de ser el caso. B. Nombres y apellidos completos del menor o mayor de edad, cuyos estudios serán convalidados y o revalidados, indicando su número de documento nacional de identidad o de pasaporte, de carnet de extranjería, de partida de nacimiento u otro documento de identidad reconocido por autoridades competentes migratorias en caso de extranjeros o número de documento de identidad en caso de menor hijo de personal diplomático. C. Los grados que requiere convalidar y o revalidar señalando el país de origen. D. Cuando corresponda, número de código modular de la institución educativa donde se subsanarán los cursos desaprobados o la subsanación de asignaturas por diferencia de planes de estudio. 2. Copia simple del pasaporte o del documento de identidad reconocido por autoridades competentes migratorias del solicitante mayor de edad extranjero o del padre, madre, tutor del menor. En caso de extranjeros o copia simple del documento de identidad del personal diplomático que acredite en tal condición. 3. Copia simple del pasaporte o del documento de identidad reconocido por autoridades competentes migratorias o de la partida de nacimiento del menor que acredite la filiación o parentesco, en caso de extranjeros, o copia simple del documento de identidad que acredite la condición de hijo de diplomático. 4. Copia fedataria del servidor del Ministerio de Educación de los certificados de estudio expedidos por autoridades educativas extranjeras, debidamente legalizados, por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o con la certificación de la apostilla de La Haya en los países con los que exista convenio. 5. Traducción simple con la indicación o suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en caso los certificados sean expedidos en otro idioma. En un plazo máximo de 30 días hábiles de presentar la solicitud, el órgano competente del Ministerio de Educación emite la correspondiente resolución respecto de la solicitud. Una vez vencido el plazo sin que se resuelva el procedimiento, se aplica el silencio administrativo positivo. Para el caso de la revalidación y convalidación, estos se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 19-A del reglamento de la ley número 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo número 011-2012, ED, modificado por el Decreto Supremo número 010-2019 Minedo. La convalidación se tramita preferentemente un mes antes de iniciar el año escolar. En caso de no haberse concluido con el trámite en dicho mes, el director de la institución educativa autoriza la matrícula del estudiante con el compromiso de regularización correspondiente, la misma que se formalizará al finalizar el trámite. 5.2.3.7 Reconocimiento de estudios independientes. El reconocimiento de estudios independientes procede para personas que han realizado estudios sin asistir a una institución educativa y desean obtener una certificación de sus aprendizajes. Para obtener el reconocimiento, el interesado presenta una solicitud escrita ante una institución educativa, adjuntando copia legalizada o fedateada de su partida de nacimiento. El equipo de trabajo para la evaluación formativa de la institución educativa planifica y ejecuta la evaluación de los aprendizajes, elabora el acta oficial de evaluación e informa sobre el proceso ejecutado. En dicha acta se hará la anotación en el rubro observación, evaluación de estudios independientes. La institución educativa emite el certificado de estudios en base al acta oficial de evaluación. Ningún docente integrante del equipo podrá realizar acciones de preparación académica a las personas que soliciten el reconocimiento. En este caso, también procede la exoneración de las áreas de educación física y educación religiosa. Responsabilidades. Los actores tienen las siguientes responsabilidades en el proceso de evaluación de los aprendizajes. 6.1. De acuerdo a las características de su desarrollo, el estudiante tiene las siguientes responsabilidades. Informarse para gestionar sus aprendizajes desde el inicio del proceso acerca de lo que va a aprender, para qué, cómo y con qué criterio será evaluado. B. Plantearse y asumir metas y o compromisos de mejora de sus aprendizajes a partir de la retroalimentación recibida sobre sus logros, avances y dificultades. Participar en los procesos de autoevaluación y evaluación de pares, brindando retroalimentación a las producciones o actuaciones propias o de sus pares, utilizando los criterios de evaluación establecidos y o consensuados. 6.2. La familia, apoderados o tutores tiene las siguientes responsabilidades. A.
solicitar información referida a cómo, en qué serán evaluados sus hijos o estudiantes a su cargo y sobre los avances y dificultades en su aprendizaje. B. Comunicar información relevante sobre las características y necesidades de sus hijos o hijas y o estudiantes a su cargo. C. Valorar y apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos, hijas o estudiantes a su cargo a través del permanente soporte emocional y manteniendo altas expectativas de sus posibilidades de aprender. 6.3. El docente tiene las siguientes responsabilidades. A través del trabajo colegiado, participar de espacios de reflexión sobre los cambios a partir de la evaluación formativa para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y promover su participación en sus procesos de aprendizaje y evaluación. B. Generar un clima favorable para la evaluación, es decir, promover espacios de reflexión e interacción que permitan a los estudiantes demostrar lo aprendido, identificar y comunicar sus logros, dificultades y errores, plantear cómo superarlos y qué aprender de ellos para mejorar sus aprendizajes, siempre mostrando confianza en las posibilidades de los estudiantes para aprender considerando sus características e intereses. C. Comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados. D. Evaluar de manera permanente y sistemática a sus estudiantes para que desarrollen sus aprendizajes. Esto implica retroalimentar de manera pertinente a los estudiantes, brindando comentarios específicos, ejemplos, preguntas y sugerencias de manera asertiva y en el momento oportuno, tanto de forma oral, escrita o usando lenguajes y sistemas alternativos de comunicación acordes a las características de los estudiantes. E. Recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, evaluando dichas evidencias a partir de criterios claros y con un instrumento que permita valorar el nivel de logro, identificar sus avances y dificultades y generar acciones en coordinación con el tutor y director para brindarle los apoyos necesarios considerando la diversidad. F. Reflexionar a partir de la evaluación sobre su práctica pedagógica fortaleciendo su desempeño profesional. G. Reajustar su planificación, determinando en qué, cuándo y cómo deben enfatizar algún aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que brinden oportunidades diferenciadas a los estudiantes para acortar la brecha entre el nivel de progreso actual y el esperado. H. Realizar la evaluación de los aprendizajes en función de los niveles de logros previstos en las adaptaciones curriculares del estudiante con NEE, para lo cual utiliza instrumentos, materiales, formas de comunicación, tiempo y espacios accesibles. Además, se realiza en el marco de lo establecido en el artículo correspondiente al reglamento de la Ley General de Educación aprobado por el Decreto Supremo número 011-2012-ED. Y registrar en el CIAGIE los niveles de logro de sus estudiantes en las competencias que se conciernen y cuando corresponda. Conclusiones descriptivas del progreso del estudiante. J. Promover la participación de las familias, apoderados o tutores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y generar espacio de reflexión sobre los cambios y ventajas que trae consigo la evaluación formativa. K. Informar a las familias, apoderados o tutores sobre los aprendizajes esperados para los estudiantes, cómo serán evaluados durante el desarrollo del periodo lectivo, en caso corresponda el tipo de adaptaciones o ajustes razonables usando durante la evaluación, así como sobre los progresos, dificultades y recomendaciones a seguir para la mejora de sus aprendizajes. En el caso de los PRONUI, los profesores coordinadores asumen estas responsabilidades con el apoyo de los promotores educativos comunitarios. 6.4. El directivo de la institución educativa, su director académico del CUAR o profesor coordinador del PRONUI, PRITE, tiene las siguientes responsabilidades. A. Promover la participación de los docentes en espacios de trabajo colegiado para la reflexión sobre los cambios y ventajas que trae consigo la evaluación formativa, así como también para analizar, discutir y proyectar los aprendizajes de sus estudiantes. B. Planificar, acompañar y monitorear la implementación del proceso de evaluación de los aprendizajes en concordancia con el Currículo Nacional de Educación Básica y la presente norma. C. Generar condiciones para que el equipo docente o las PC
de manera colegiada, analicen las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, reflexionen y tomen decisiones de mejora continua en favor de los aprendizajes. D. Orientar al equipo docente o a las PEC para que comuniquen de manera clara y oportuna el nivel de progreso en el que se encuentran los estudiantes en sus competencias. E. Monitorear y analizar con el equipo docente o con las PEC de manera periódica los resultados de aprendizaje de los estudiantes a fin de que se identifiquen dificultades y se planteen acciones de mejora para el aprendizaje. F. Para el caso de los estudiantes que hayan participado del CEO, el director facilitará las condiciones para su reincorporación a la institución educativa solicitando información sobre el avance de sus competencias al CEO, garantizando que se cuenten con un periodo prudencial para recibir el soporte y acompañamiento por parte de los docentes. G. El director de la institución educativa es el responsable del uso del CIAGIE en la forma en la que se señalan las normas pertinentes. H. En los PRONEI y PRITE es el profesor coordinador o el director, según sea el caso, quien registra en el CIAGIE la información del progreso de los aprendizajes de los estudiantes a su cargo. I. Desarrollar estrategias comunicacionales y de sensibilización de la comunidad educativa sobre los cambios curriculares y el enfoque de evaluación formativa en el marco del plan de implementación local. J. Informar a las familias, apoderadas o tutores sobre los aprendizajes esperados para los estudiantes, cómo serán evaluados durante el desarrollo del periodo lectivo, en caso corresponda, el tipo de adaptaciones o ajustes razonables usando durante la evaluación, así como sobre los progresos, dificultades y recomendaciones a seguir para la mejora de sus aprendizajes. 6.5. La unidad de gestión educativa local tiene las siguientes responsabilidades. Generar espacios de reflexión sobre los cambios que trae consigo la evaluación formativa y promover la participación de los directivos y docentes en el marco del proceso de implementación del currículo nacional. B. Brindar asistencia técnica, monitorear y acompañar a las instituciones educativas y programas educativos, así como los servicios de soporte que brindan apoyo educativo como los CEO de su jurisdicción, para colaborar con el buen desarrollo del proceso de evaluación y registro de información del progreso de los aprendizajes de los estudiantes. C. Consolidar, analizar y utilizar información sobre los resultados y el progreso de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas o programas educativos de su jurisdicción, así como los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones en el marco de las políticas locales, regionales y nacionales. D. Desarrollar estrategias comunicacionales y de sensibilización de la comunidad educativa sobre los cambios curriculares y el enfoque de evaluación formativa a nivel local, en el marco de las estrategias desarrolladas por el DRE. 6.6. La Dirección Regional de Educación, o la que haga a sus veces, tiene las siguientes responsabilidades. Brindar asistencia técnica, monitorear y acompañar a las unidades de gestión educativa local para colaborar con el buen desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes en el marco de las orientaciones del currículo nacional y de la normativa vigente. B. Analizar y utilizar la información sobre el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a nivel regional para tomar decisiones en el marco de las políticas regionales articuladas y alineadas a las políticas nacionales. C. Desarrollar estrategias comunicacionales y de sensibilización de la comunidad educativa sobre los cambios curriculares y el enfoque de evaluación formativa a nivel regional en el marco de las estrategias desarrolladas por el Minedu. 6.7. El Ministerio de Educación tiene las siguientes posibilidades. Las siguientes responsabilidades. Orientar la implementación de esta norma en distintas modalidades, niveles del servicio educativo e instancias de gestión descentralizada. B. Desarrollar estrategias comunicacionales y de sensibilización de la comunidad educativa sobre los cambios curriculares en el enfoque de evaluación formativa en el marco del plan de implementación del currículo nacional a nivel nacional. C. Brindar asistencia técnica, monitorear y supervisar a las DRE o quien haga sus veces a nivel nacional para garantizar el buen desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes en el marco del currículo nacional y la presente norma. Brindar asistencia técnica, monitorear y supervisar a los COAR en el proceso de implementación del currículo nacional y la evaluación formativa. Promocionar información sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales, así como los factores que asociados al aprendizaje o factores que explican la variabilidad
en el aprendizaje de los estudiantes para que las DRE o las que a sus veces UGEL tomen decisiones basadas en las evidencias. 7. Disposiciones complementarias. 7.1. La evaluación de subsanación procede en los siguientes casos. 7.1.1. Estudiantes de quinto de secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado hasta en 3 áreas o talleres curriculares o asignaturas o cursos y dejaron de estudiar por 1 o más años, la evaluación de subsanación se aplica durante el año lectivo o el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica que organiza la institución educativa al finalizar el año lectivo. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de grado, procede la evaluación cada 30 días hasta lograrlo. 7.1.2. Estudiantes que al concluir un determinado grado de educación secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado hasta con 3 áreas o talleres curriculares o asignaturas o cursos y que dejaron de estudiar por 2 o más años. 7.1.3. Estudiantes por áreas o talleres curriculares o asignaturas o cursos pendientes de aprobación por convalidación o revalidación de estudios. La evaluación de subsanación se aplicará durante el año lectivo o en el acompañamiento o recuperación pedagógica que organiza la institución educativa al finalizar el año lectivo. 7.1.4. Cuando un país va a realizar el reconocimiento de los estudios cursados en el Perú, se informa que la escala de evaluación vigente y anterior en el portal del Minedo o en la embajada o consulado del Perú establecidos en este país. 7.1.5. Diversos agentes como universidades, otras instituciones de estudios superiores, instituciones educativas en el extranjero u otras, solicitan información vinculada a la comparación entre los niveles de logro de los estudiantes. Esta información es requerida con variedad de finalidades: asignación de becas de estudio, posibilidad de acceder a procesos especiales de admisión. Es indispensable proveer esta información. Sin embargo, dado que no se enmarca en el enfoque formativo de la evaluación del currículo nacional, no será determinada por el docente sino por el CIAGIE y será entregada a solicitud del usuario, en el marco de la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 03-2013-JUS, que tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales. Disposiciones transitorias. 8.1. Como parte del proceso de implementación progresivo de la presente norma durante el año lectivo 2020, los grados de tercero, cuarto, quinto del ciclo séptimo de la educación básica regular seguirán utilizando la escala vigesimal hasta el cierre de este solo para fines certificadores y administrativos según se encuentran detallados en el anexo 7. 8.2. Asimismo, en el tercer y cuarto grado del ciclo avanzado de la EVA, de la forma de atención presencial, semipresencial y a distancia que desarrollan un periodo promocional en un año lectivo, se seguirá utilizando la escala vigesimal hasta el cierre del periodo promocional durante el 2020, según se encuentra detallado en el anexo 8. 8.3. A partir del 1 de marzo del 2021, se extenderá la implementación de la norma en su totalidad y el uso de la escala literal hasta el fin del ciclo séptimo de la EBR, tercero, cuarto y quinto de secundaria, y hasta el final del ciclo avanzado de EVA, tercero, cuarto, en las formas de atención presencial, semipresencial y a distancia. 8.4. Durante el 2020, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, las disposiciones para la evaluación de competencias planteadas en este documento normativo se tomarán con flexibilidad. La evaluación de las competencias se realizará con mayor fuerza desde la lógica de una evaluación formativa que brinde retroalimentación a los estudiantes para la mejora, sin priorizar áreas. En caso se requiera mayor precisión al respecto, el Ministerio de Educación determinará nuevas disposiciones de acuerdo con la evolución de la pandemia y las disposiciones del Gobierno Nacional. Punto 9. Anexos.